Cuando uno tira de un hilito, no es que perdió el hilito, está perdiendo el suéter, todo. Entonces la figura del pan, de Dios que quiere poner la mesa para comer un banquete. No cualquier cosa, no una comida mal hecha, no una comida rápida, no una porquería, sino que quiere compartir un banquete con sus hijos. A mí a veces me gusta rescatarlo en la misa, en el momento de... Ahora déjenme pensar. Para la preparación a la comunidad, a la comunión, yo digo, bienaventurados los invitados a la cena del Señor, dice el misal. Pero yo muchas veces digo, bienaventurados los invitados al banquete del Señor, o a la mesa del Señor, porque a mí me gusta rescatar una mesa que se pone para un banquete. Por ejemplo, hoy a mí me encantó, yo estaba en hoy salía misionando con uno de los grupos que me tocó el almuerzo, ¿no? Entonces cuando yo llegué, me encantó ver cómo el grupo estaba preparando el almuerzo con cariño, ¿no? Como si fuera todo lo que había que hacer en la vida. Porque, y eso quiere decir, a mí me hace ver una raíz profundamente religiosa, porque el que prepara la mesa con cariño, yo diría que tiene todo para la salvación, adentro. Habrá que desplegarlo, pero ya está. Porque tiene la Eucaristía, tiene el sentido hondo. Cuando le dije a alguno, bueno, estás libre, ¿por qué no vas a poner la mesa? Yo seguía la mesa, pero no de cualquier modo. Preparó la mesa, limpió todo, dibujaron una sonrisa en cada mesa, ¿no? Cuidado, qué lindo, no porque seamos fifís o quiringuitos, sino porque queremos manifestar en lo cotidiano una realidad que nos quema dentro. Eso de arder por la misión se ve en lo concreto, en lo sencillo y en lo grande, en lo cotidiano y en lo extraordinario. Pero un tipo que es capaz de dar la vida por no sé qué, pero después no es capaz de comer como una persona en la mesa, yo no le creo que da la vida. ¿Qué va a dar la vida si no puede dar lo pequeño? El que tiene lo poco tiene lo mucho, dice el Señor. Y ahí eso, lo cotidiano, lo sencillo, cuando es manifestación de una cosa que sale de adentro, siempre sale bien. Siempre sale bien. Cuando es una puesta en escena, y bueno, puede fallar. Porque una puesta en escena es un decorado, un teatro, pero que no tiene consistencia. Cuando es algo que brota de acá y que se manifiesta afuera, como la Eucaristía, entonces siempre sale bien. Ustedes lo dicen. Hoy alguno lo dijo cuando contó la anécdota. Fue lo mejor del día, fue la mejor oración que escuché porque fue hecha con amor. ¿Qué quiere decir fue hecha con amor? Que le salió de cabeza. Y por eso era verdadera. Yo no tengo ni idea de lo que dijo ese hombre, porque no estaba. Pero si le salió de las entrañas, como manifestación del Espíritu, es seguro que salió. Entonces yo quiero recuperar de la Eucaristía esto. La Eucaristía es la mesa que Dios pone para que sus hijos vengan a comer mucho. Para que sus hijos vengan a participar de un banquete, no de una miseria. Para que sus hijos sean bien alimentados y que bien robustos puedan salir al mundo a ofrecer ese alimento al resto de sus hermanos. Entonces, la imagen es Dios que pone la mesa, y arriba de la mesa el pan. Y donde hay pan, hay todo. Donde hay pan, uno enseguida inventa algo. Si vos tenés un pan, lo untás con algo, haces un sándwich, unas tostadas, un budín de pan, lo mezclás con otra comida y entonces te queda más abundante y zafaste porque te llegaron las visitas y enseguida si vos tenés pan arreglás cualquier cosa. Por eso el pan como signo de la abundancia, de lo mucho. Cuando Jesús multiplica ¿qué? Los panes. Porque el pan es muy fácil de multiplicar. Enseguida uno arregla, y si vos tenías puesta la mesa para 3 y te llegaron 3 más, y uno enseguida disfraza y todo el mundo come. Entonces Dios que pone la mesa para que sus hijos coman los panes a la vida. Pero el dueño de casa es el Señor, Jesús. El anfitrión es Él, y el que pone el alimento es Él, y Él
nombres también. La palabra misa viene del latín. Cuando celebrábamos la misa en latín, todavía se puede. La misa termina en latín diciendo ite, o sea, fuera, váyanse. Misa es, o sea, son enviados. Misa quiere decir ser enviado, ser misionero. Por eso es tan importante la misa. Y por eso decimos que la misión, la misa es el centro de la actividad del día, porque ahí somos enviados por el mismo Señor. Ite quiere decir váyanse, pero digamos en un sentido fuerte, fuera de acá, sería, fuera. Ya está lo que tenían que hacer acá, váyanse, porque ahora son enviados al mundo. Entonces el nombre misa significa eso. Eucaristía, que es una palabra griega, se dice igual en griego, eucaristés. Eu significa bueno, charis quiere decir gracia, charis. El Ave María en griego, como está escrito en el Evangelio, es Chaire María, Chaire María, o llena de gracia María, o agraciada. Entonces, Eucaristía quiere decir acción de gracias. La misa es la acción de gracias que le damos a Dios porque nos puso la mesa. Se lo llama también el sacrificio de la misa. ¿Por qué sacrificio? Esto es una terminología un poco más antigua. A mí me gusta menos porque al oído del hombre fue un sacrificio. Todo es puro placer, puro hedonismo, lo fácil, lo instantáneo, la raspadita, el botón. El que habla de sacrificio enseguida te mira como antiguo, como que tenés olor a naftalina, muy viejo, así, a cosa antiguaya. Pero es cierto que la misa es el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo que se ofrece a sí mismo, así como se ofreció una vez en la cruz, derramando la sangre, ¿no? Hoy cada día en la misa se ofrece en la sangre de la Eucaristía, y ese sacrificio que Él quiere renovar todos los días por su pueblo. A Jesucristo a veces se lo representa, miren, pregunten, porque el que pregunta arrancó un camino de salvación también, porque está saliendo del metro cuadrado. Porque el que pregunta porque no sabe, y si reconoce que no sabe, va en ayuda de otro que sabe y ahí también la rueda. Si ustedes miran algunas de las hostias grandes, algunas tienen una cruz, algunas dicen JHS, otras tienen qué sé yo, y algunas tienen un pelícano dibujado. ¿Por qué? Un pelícano, un pájaro que come pescado. Buscando Nemo. Exacto. Perfecto. Y sí, está muy bien. En el Buscando a Nemo hay un pelícano. El tiene los bolsos acá. Exacto. ¿Se acuerdan que es el que se quiere comer a Dory? Dory sin leche. Si no lo comen yo. Y que después también Dory saca, ¿se acuerdan de los cangrejos que no le quieren decir a dónde pasó Nemo? Entonces los saca a los cangrejos para que el pelícano venga a comérselos y no le dice dónde está. Esa película es fantástica. Yo la uso en teología en la universidad, para explicar la fundamental. Bueno, el pelícano se representa a Jesucristo con un pelícano. ¿Por qué? Porque, no sé si será verdad o es una tradición, la cuestión es que esto está, el pelícano cuando nacen sus hijos, se pica a sí mismo, se pica al propio cuerpo y alimenta a sus hijos con la propia sangre, que es lo mismo que hace Jesucristo. Por eso se representa a Jesucristo con un pelícano. En la misa Jesucristo nos da de comer su cuerpo y su sangre. En la mentalidad bíblica del hombre del Nuevo Testamento, que no es abstracta, nosotros tenemos capacidad de abstracción y podemos pensar abstractamente, porque nuestra cultura es así, pero la cultura de Jesús es muy concreta. Por ejemplo, no se habla de la blancura, que es un sustantivo abstracto, se habla, por ejemplo, de la harina, que es blanca, o se habla de una cosa concreta que tiene un color blanco. El hombre bíblico no tiene capacidad de teoría en el sentido malo de la palabra. Entonces, cuando
en el Nuevo Testamento se habla del cuerpo y de la sangre de Jesús, se está hablando de la humanidad y la divinidad de Jesús, que son dos sustantivos abstractos. Entonces, decir el cuerpo y la sangre es decir todo Jesús, que se da como alimento, como el pelícano, que no es que le da a su hijo otra cosa, no es que va, suponete, a buscar peces, porque a veces no hay, o insectos y le da de comer eso, sino que le da de comer de su propia sustancia. Pierde la propia sangre y con esa sangre alimenta a sus hijos, para que sus hijos no mueran. Si tiene que morir él para que vivan los hijos, está dispuesto a morir el pelícano para que vivan los hijos. En la misa, en la Eucaristía, no es una cosa que nosotros vamos a hacer, sino que es Jesucristo que quiere ponerse como alimento en la mesa para que sus hijos lo coman y para que sus hijos sean alimentados con la propia persona de Jesús, no con algo que Jesús me da, que sería bueno, no con algo que Jesús tiene para mí, que sería bueno, sino Él mismo que se ofrece. Acá las chicas también nos llevan contacto, de las chicas que van a las mujeres, que tienen adentro la vocación a la maternidad. Cualquier madre sabe que cuando tiene que morir de hambre para que su hijo viva, se muere de hambre. Que no tiene ningún tipo de problema en dejar de comer para que coma su hijo, aunque esto le lleve a la muerte, en un caso extremo. Los varones somos más bruscos, nos abalanzamos del plato. Es más, lo alimenta con la propia leche también, no con algo distinto que entra. Y fíjense cómo la biología y la medicina, con qué están hinchando, que la madre le debe amamantar al hijo, porque era más fácil, más cómodo y más estético darle una mamadera, porque a las mujeres, si tienen que amamantar, les duelen los pechos, y es incómodo porque después te chorreas, esas cosas. Entonces es más práctico enseguida destetar al chico y darle de comer, le llenar no sé qué cosa. ¿Y qué dicen los médicos? No los curas. Fíjense cómo al final teníamos razón, que hay que darle de amamantar al chico porque vos le salvás la vida, porque un chico amamantado con la leche de la madre tiene infinitas posibilidades más de sobrevivir si le agarra una diarrea, una peste, no sé qué, que un chico que fue alimentado con otra leche, por más que artificialmente haya sido tratada. La madre le da, permítanme la expresión, porque vos le salvás la vida, porque un chico amamantado con la leche de la madre tiene infinitas posibilidades más de sobrevivir si le agarra una diarrea, una peste, no sé qué, que un chico que fue alimentado con otra leche, por más que artificialmente haya sido tratada. La madre le da, permítanme la expresión porque es muy humana, la teta le da, como se dice, el pecho es un eufemismo. La mamá le da de la teta al chico, y esta no es la palabra, sino buena palabra, que es ella misma. El propio cuerpo de la madre toma del cuerpo y fabrica la leche para que su hijo se alimente de ella misma. Es un poco la continuación de lo del embarazo, ¿no? Cuando por el cordón umbilical le daba de comer también de ella misma, ¿no? La imagen de una madre amamantando me parece una buena imagen también para pensar en la Eucaristía. Hay una mística medieval, presten atención porque después no voy a volver a responder esto, que es un concepto complejo. Hay una mística medieval del siglo XIV que se llama Juliana de Norwich, que ahora se está recuperando, fantástica, escribió una sola obra, el libro de las visiones y revelaciones, que es una maravilla, y que tiene una imagen muy jugada para la época y para hoy también, y lo llama así a Jesús, Jesús nuestra Madre. Jesús nuestra Madre, es rara la imagen. ¿Por qué lo llama nuestra Madre? Porque Jesús nos da de comer su propio cuerpo como una madre le da de comer a sus hijos de su propio cuerpo. Y en ese sentido Jesús es como una madre también. En ese sentido Jesús es como una madre no porque sea mujer, sino porque nos da de comer Él mismo. Es Él que se me da como comida. Entonces el tema de
la mesa con el pan, y ese pan que es el mismo Jesús. La otra noción que yo quiero recuperar, y es la última, es esta. A nosotros nos han enseñado en general, digo, ¿no? Que en la Eucaristía yo como a Jesús, y que entonces adentro Jesús se va haciendo lo que yo soy, ¿no? Como alimento, yo lo digiero, yo como el pan con mermelada, ¿no? Ese pan yo lo como, lo digiero, y ese pan se transforma en sangre, hueso, piel, pelo, ojo, ¿no? Me va. Yo lo transformo en lo que, por eso me alimenta. Y es verdad, en la Eucaristía yo digiero a Jesús, y ese Jesús me va alimentando, me va nutriendo la propia vida. Ese es un aspecto. Pero hay otro aspecto que es tanto y más importante o más primario que este. En la Eucaristía, cuando yo como a Jesús, Él me hace a mí lo que Él es. No es que yo lo hago a Él lo que yo soy, sino que Él me transforma en lo que Él es. En la Eucaristía, vamos a decirlo de un modo gráfico, Jesús me digiere a mí. Él me quiere hacer lo que Él es. Si ustedes prestan atención en las misas, en cualquier misa, la oración postcomunión, ¿vieron? Comulgamos, hacemos la meditación, el cura dice oremos, o el obispo oremos, y viene una oración. Es la última de las oraciones presidenciales, se llama. La primera es la oración colecta, que ya les hablé el otro día, ¿se acuerdan? El primero oremos, que en ese silencio hay que poner la intención. Esa es la primera oración presidencial. La última es la oración postcomunión, se llama. Ustedes van a ver que siempre esa oración, o casi siempre, rescata esto que digo yo. Oh Señor, que te has dado en la Eucaristía, te pedimos ser transformados en aquello que acabamos de recibir. ¿Y qué es lo que acabamos de recibir? O sea, le pedimos a Dios que nos transforme a nosotros en cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que los otros nos coman, y que comiéndonos se nutran de la gracia de Dios. Por eso cuando termina la misa, la Eucaristía soy yo. Soy yo. Y por eso, váyanse de acá, vayan a misionar, vayan a hacer Eucaristía para sus prójimos. Vayan a hacer acción de gracias para la gente que no vino. Vayan para hacer alimento de los que no están. Vayan para enviar a su vez a otros. En la Eucaristía Jesucristo me hace a mí lo que Él es. Él me transforma en lo que Él es. Y en esto el hombre no puede hacer nada. Es decir, yo por más que haga fuerza, no puedo ser lo que es Jesucristo. ¿Cómo hago? Sería recrear la Torre de Babel. ¿Se acuerdan lo de la Torre de Babel? Hagamos una torre que llegue al cielo. O sea, hagámonos como Dios. Otra vez el pecado original. Siempre lo mismo. Yo ya decía que la raíz del pecado es siempre la misma. Querer hacerte como Dios. En el fondo siempre es eso. Ponerte como principio de la realidad. Todo empieza conmigo. Eso es el pecado. Yo por más que haga fuerza, no puedo ser Cristo. ¿Cómo hago? Para hacer algo que está por encima de mí. Entonces, para ser Cristo necesito que Él me haga Cristo. Y entonces, cuando por la gracia y el amor gratuito de Dios, Él me transforma en lo que Él es, entonces ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Pero no porque yo soy genial o un héroe, sino porque he sido dócil a la gracia que me primerió, que se me metió primero adentro y que transformándome entonces me convierte en Eucaristía para el mundo. ¿Ven? Entonces estamos muy lejos de ese argumento, no voy a misa porque es muy aburrida. Sí, es una maravilla. Si vos te quedás en la superficie es muy aburrida. Si vos te quedás en la pavada, en el decorado de la Eucaristía, y por supuesto que es muy aburrido, porque siempre es lo mismo, digamos. Pero si vos tenés el coraje de dejarte sumergir hasta el fondo, hasta el eje de la Eucaristía te deja pasmado. Te pone la piel no de gallina,
de gallinero entero, porque es un amor absoluto que se derrama hasta incluso dar la propia vida. ¿Qué otra cosa es la santidad? ¿Qué otra cosa es ardemos por tu misión? ¿Qué otra cosa es salir del metro cuadrado? ¿Qué otra cosa es la caridad que olvidarse de uno mismo por amor y entregarse para que los otros nos mastiquen, digamos, nos coman, se sirvan de nosotros para nutrirse? ¿Qué otra cosa es una madre que esa nutrición por el hijo? ¿Qué otra cosa es no hay amor más grande que dar la vida por los amigos? El testamento de Jesús en la última cena, o sea, en la Eucaristía, y el mandamiento más grande de Jesús: ámense unos a otros como yo los amé a ustedes, es decir, hasta dar la vida. Ese es el tope del amor, no amarse uno mismo, ámense unos a otros, amar al prójimo como uno mismo. No, por favor, eso es una mediocridad, porque quiere decir que si me tengo un amor chiquitito así, entonces tengo que amar así al próximo. Jesús dice eso cuando le preguntan: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley del Antiguo Testamento? Y Jesús responde: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley, pero de antes? Ahora, cuando Jesús tiene que dar su ley, dice en singular: uno solo, este es mi mandamiento, no es una opinión. Este es mi mandamiento, lo que manda: ámense unos a otros como yo los amé a ustedes. ¿Cómo nos amó Jesús? Hasta la cruz. Por eso el tope del amor, y esto hay que enseñarle a los jóvenes. Me lo ofrecieron hoy a la radio conmigo. Me preguntaron por el embarazo adolescente en la radio. Entonces yo que dije que hay que enseñarle a los jóvenes el valor positivo del amor. Y el amor vale si es capaz de dar la vida. Si no, es una porquería. Es una caricatura del amor. El que no es capaz de dar la vida no ama, o no ama, o no aprendió a amar. El que no es capaz de dar la vida todavía no sabe amar. Y un amor que no es para siempre es un amor que nunca empezó. Nunca empezó, hay que decir la verdad. Porque el amor por la propia inercia, por el propio movimiento, es para siempre. El que se entrega a la dinámica del amor no puede parar. No puede parar. Por eso a mí a veces los jóvenes míos de la UCA me preguntan: padre, ¿cuándo me voy a dar cuenta que estoy enamorado? Mira, te vas a dar cuenta. Porque la vida se te cambia por dentro y no lo vas a poder parar. No es que necesitas una regla de 3 para darte cuenta que estás enamorado. Cuando estés enamorado de verdad, vamos a decirlo así, sonaste. No hay modo de que no te des cuenta. Porque el amor que te conmueve en las entrañas, acuérdense de lo que significa la palabra misericordia, las entrañas que están embarazadas. Cuando el amor te conmueve las entrañas, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, si uno quiere ser coherente. Y por eso está dispuesto a dar la vida. El que ama, para el que ama todo es más fácil. ¿Sí? Ustedes piensen lo que significa la fidelidad sin amor. ¿Cómo hace un marido para ser fiel a su mujer si no la ama? No hay ni modo. Ahora, cuando una persona ama, la fidelidad brota sola. Habrá que hacer un esfuerzo en un momento de crisis, pero en el resto del tiempo ni se te ocurre engañar a tu mujer. ¿Por qué? Porque la amas. Un padre que ama a sus hijos, ¿los va a traicionar? Y no, ¿por qué? Porque los ama. Un amigo que ama a su amiga o a su otro amigo, ¿lo va a traicionar? ¿Le va a decir? No, ¿por qué? Y porque lo ama. Y en el amor no entra ni siquiera el pensamiento de la posibilidad de la infidelidad. Claro, cuando a uno se le deteriora el amor, y bueno, se te empieza a meter todo lo otro, ¿no? Y por eso el amor hay que alimentarlo. En el fondo, fondísimo, para un cristiano, ¿a dónde uno encuentra el alimento del amor? En el amor de Dios. Porque nosotros somos frágiles. ¿Y dónde uno encuentra ese amor de Dios? Miren, básicamente en la Eucaristía. Por eso vamos a la misa. Todos los domingos o todos los días, los que van todos los días. Como comemos todos los días. Si vos no comés todos los días, te deterioras, te enfermas, te
internado por un accidente que tuve, 70 días. Cuando me sacaron de terapia intensiva, yo no tenía ganas de comer, me pasó un camión por encima, y estaba con desnutrición grave y no quería comer, porque el cuerpo, digamos, tendía a la muerte. Y me acuerdo que iban pasando mis 6 hermanos, y me picaban la cabeza, tenés que comer, y me enchufaban, ¿no? De prepo, comida, y me daban unas latas concentradas. ¿Por qué? Porque si yo no comía, por más que los médicos hicieran, me iba a morir. Por más que estuviera atado a 20 aparatos maravillosos, por más que toda la tecnología viniera en mi auxilio, si yo no comía esa cosa tan básica, estaba frito. Entonces, si uno no come en la vida espiritual, que es la vida, si uno no come se deteriora y se muere, muchachos. No hay magia acá, no hay magia. Hay la lógica de Dios que quiere darle de comer a sus hijos, porque Dios no es un loco. No es que te pone un objetivo y te esconde el medio para llegar al objetivo. Y por eso hay que ir a la Eucaristía. Y por eso yo siempre he dicho con que la Eucaristía es una fiesta, como toda comida. Piensa en la mesa de Nochebuena. Es una fiesta. ¿Y cuánta comida hay en la mesa de Nochebuena? Mucha, excesivamente, para que nadie se quede con ganas de comer. Eso es la misa. Es un amor que se derrama así en exceso, mucho, desbordante, así que brota, que te sacia y que te sobra para salir y repartirlo así, a manos llenas, entre los demás. Pero cuando uno piensa en la misa de esta perspectiva, todo lo otro que me aburre, o que me divierto, que tengo ganas, que no tengo ganas, son babadas. No tienen nada que decir, porque voy a otra cosa a la misa. ¿Por qué voy a la misa? Porque Dios puso la mesa para mí. Porque Dios está esperando para comer conmigo. Piensen esto para los solos. Tanta gente que está sola acá, ¿no? En Chilecito y en el mundo. Entonces, Jesús te está esperando porque quiere comer con vos. Y si vos no vas, Jesús se queda en la mesa solo. Entonces, ven que esta perspectiva dinámica de la Eucaristía nos puede ayudar mucho para hacer el lenguaje eucarístico más comprensible para el hombre de hoy. Para, entre comillas, convencerlos, pero desde adentro, de que vale la pena ir a la misa. Miren, para divertirse que miren a Yuya, o no sé quién estará, medio antiguo. Para divertirse que prendan el tele, qué sé yo. Ahora, si quieren una cosa en serio, en el tele no hay cosas en serio. Si alguien quiere algo en serio, tiene que buscar en otro lado. Por eso buscar en la mesa de la Eucaristía a mí me parece que es una buena opción. Chao. Padre, ¿en qué situaciones no somos dignos de Nunca. Dignos. No somos nunca. Por eso, ¿qué decimos antes de ir a comulgar? Pero quiero rescatar esto. Digno no es nadie, y el Papa tampoco, y yo tampoco, y el Padre Marcelo tampoco. No es una cuestión de dignidad, por eso esa oración que es tan linda, ¿no? Señor, no soy digno, pero ¿qué? Entonces no es por mí, es por Él. Una palabra de Él me sana para que pueda recibir la Eucaristía. Eso dicho en primer lugar, ya sé a qué te referís, ¿no? Pero primero quiero rescatar esto. Entonces la Iglesia nos enseña que cuando uno ha cometido un pecado grave, primero tiene que limpiar la chimenea, digamos, para poder acercarse a la mesa del Señor. Igual que acá, ¿no? Si yo vengo de, qué sé yo, de hacer el jardín, antes de sentarme a comer, y me tengo que limpiar las manos, no puedo venir a comer con mugre. Lo mismo que yo les dije el otro día, ¿no? Hoy todo el mundo pasa por la ducha. ¿Por qué? Y porque hay que estar limpio para el encuentro y para el abrazo, ¿no? Es mejor. Entonces, cuando uno tiene un pecado grave, objetivamente, primero hay que limpiar. La cuestión, hay que volver a ligarse con Dios para que esa Eucaristía pueda producir el efecto que quiere producir. Claro, ahora ustedes me van a preguntar, ¿y cuál es un pecado grave? El pecado grave es aquel que corta la manguera que une con la gracia. Por ejemplo, Hacer los mandamientos.
No, digamos, nadie lo ocupó todo. Pero ¿cuándo se define como un capitado o como un pecado venial que se supone que... Pero miren, a ver, porque más allá de cuál es el pecado grave y el venial, grave o leve, mortal o venial, los pecados leves se perdonan en el acto penitencial de la misa, por ejemplo, o dando limosna. No sé si sabían. Dar limosna a los pobres o al que sea, perdona los pecados leves. Por eso yo siempre, los que han ido a pila, miren, yo siempre insisto con esto, de atender a los pobres, porque además de atender al pobre, a mí me son perdonados los pecados, por la limosna. En esto los padres de la iglesia eran fantásticos. Insistían, San Agustín, San Ambrosio, San Juan Crisóstomo, San Basilio, San Gregorio, etcétera, insisten, y búsquenlo en el Catecismo de la Iglesia Católica, que ahí lo vi para la lectura espiritual. La limosna perdona los pecados leves. El acto penitencial de la misa, el Señor te empieza, los que se confesaron conmigo, que les dije, no reces el pésame, se lo voy a decir a todos los que se confiesan, así de paso me ahorro el tiempo. No reces el pésame acá, sino que pedí perdón en el acto penitencial de la misa, porque quiero ayudarlos a rescatar ese momento. Por eso cuando uno llega tarde a misa, y se lo perdió, se perdió el perdón que Dios tenía para él ese día. Como el que llega tarde a un banquete, y bueno, se perdió una parte. Entonces, el acto penitencial de la misa, por eso está todas las misas, y usted tiene que pedir perdón ahí por los pecados leves, porque el acto penitencial termina con una fórmula de absolución, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Es una fórmula de absolver los pecados leves. Cuando uno tiene un pecado grave, ordinariamente tiene que recurrir a la confesión o reconciliación para que le sea perdonado. Miren, ¿cuáles son los pecados graves? En el fondo, todos los que atentan contra el amor. Digo, para poner un gran criterio. Todo pecado que atenta contra el amor, gravemente es grave. Bueno, sería leve, digamos. No es que zafa, es leve. ¿Cuál sería el punto de comparación, A ver, piensen en una relación, piensen en la relación con un novio o con una novia. Depende de quién. ¿Cuándo algo que hice afecta a mi novia levemente y cuándo lo afecta gravemente? Bueno, más o menos lo mismo. Gravemente cuando le apunté al corazón, levemente cuando, bueno, le di un dedo, por usar una imagen gráfica. No quiero hacer un catálogo porque no terminamos mal. Y además porque no creo en ese modo. Miren, además cuando uno está con el espíritu adentro, la conciencia solita, como a mi sobrino, la conciencia solita te dice, mira, acá metiste la pata hasta el fondo. Y acá, digamos, embarraste el dedo gordo. El embarrar el dedo gordo, acto penitencial de la misa, una limosna. Si metiste la pata hasta acá, para confesión. A ver, Juan, una pregunta más de cualquier chico y vamos a la mía. Una consulta, pues por ahí muchas personas que no pueden quizás comulgar, yo a veces le digo el tema de la comunión espiritual. ¿Qué efecto? No sé, por eso. ¿Qué importancia o qué diferencia puede tener? Yo voy a decir lo que yo creo con esto. Sí. La comunión es, lo que nosotros llamamos la comunión, es material. Hay que comer el cuerpo de Jesús, masticarlo. De hecho que en la fórmula tomen y coman, en castellano es bastante suave, pero en la palabra griega, comer es masticar y deglutir. Todo eso traduce la palabra. Toman, mastiquen y deglutan. O sea, hay que comer, porque eso es la Eucaristía. Entonces, lo propio, como le dije a Charlie, lo propio y después lo derivado, ¿no? Lo propio de la Eucaristía es, como les dije anoche también, comerla. La Eucaristía no es para mirarla, es para comerla. También la puedo mirar, también, pero es para comer. La miro ¿para qué? Y para que se me alimente el deseo. Como hoy cuando pasaban por la cocina, que todo el mundo les aparece, qué rico olor, pero llegabas acá con el apetito fortalecido. Entonces cuando vos ves la Eucaristía, te desata las ganas de ir a comerla. Y
Y ahí está, digamos, lo derecho, el máximo, la cumbre. Todo lo demás, digamos, es menos. Bueno, puede ser. Pero yo quiero mostrarles el ideal, muchachos. Lo máximo. Después, para bajar la puntería, ya la vida nos va pegando un cachetazo. Pero usted siempre hay que apuntar magis, Y por ejemplo, como aquella comunidad. si nos encontramos con, que es muy común ahora, de que las familias que se han separado y vuelto a juntar, y esas personas que no pueden acumular, quieren, porque es muy común ahora, ¿qué les decimos? De una forma en que ellos estén en presencia, Y hay que sabiendo que no decirles pueden. que me parece, qué sé yo, que hay que encomendarse al espíritu, ¿no? Porque no hay una receta mágica, si no sería de fácil, ¿no? Sacamos en el diario la receta mágica y ya está resuelto, ¿no? Es una cuestión personal. A mí me parece que hay que decirles que, si bien la Eucaristía es la cumbre de la vida de la Iglesia, es la fuente y la cumbre, enseña el Concilio Vaticano II. Dice, la Eucaristía es fuente, yo ya hablé de la fuente, y cumbre, también hablé de la cumbre. Pero no dice es toda la vida de la Iglesia. No es toda la vida de la Iglesia. Entonces, en la vida de la Iglesia también hay lugar para otras cosas. Por ejemplo, una persona no puede comulgar, pero puede trabajar en Cáritas, que es lo más parecido que yo conozco a la Eucaristía. Darle de comer a los pobres. Lo más parecido que... Y por ahí no se va al cielo por haber participado en el banquete de la Eucaristía, pero se va al cielo por haberle dado de comer a los pobres. Dice Jesús, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Dice, salgan de acá malditos, porque tuve hambre y no me diste de comer. Entonces una persona que no puede comulgar eucarísticamente puede trabajar en Cáritas, puede acompañar un grupo de infancia misionera, puede hacer la adoración eucarística, puede participar en tantas cosas de la vida de la Iglesia y ser miembro de la Iglesia. Y bueno, mientras tanto tendrá que soportar el sufrimiento, porque así es la vida, ¿no? Todos sufrimos por una cosa o por otra. Soportar el sufrimiento de no poder acercarse a la comunión eucarística. Bueno. Pero digo, más que decirles lo que no pueden, díganles lo que pueden, porque si no vos les cerrás una puerta. Ustedes ábrenles la puerta, ábranles las puertas que pueden. Si no pareciera que no pueden nada, que los echamos, no es verdad. No es verdad que los echamos, al contrario, abrimos otras puertas. Y siempre queda el amor. El que ama no está lejos de Dios, aunque no pueda comunicarlo. Bueno, ahora sí. Bueno, después de esta intensa formación, les invito a que podamos invitar mucha gente a participar de la Eucaristía y para eso